Bueno, en primer lugar, con la intención de comparar la resolución de apertura de investigación hecha por la SIC y la resolución de la integración empresarial hecha por la Aeronáutica Civil, tenemos que la primera diferencia y la más notoria de ellas es que es ante dos entidades administrativas diferentes, independientes, como son la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil. En segundo, y relacionada con el alcance de ellas, está en sobre qué trata cada una de las resoluciones. La resolución de la SIC es una apertura de investigación respecto a una integración previa a la solicitud y previa a la aprobación que se le tiene que dar a una integración empresarial. Es decir, las empresas Avianca y Vivair se integraron antes de solicitar y antes de que les fuese aprobada la solicitud de integración empresarial que está a cargo de la Aeronáutica Civil. Y ahí está el otro punto. Y el alcance de la resolución hecha por la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil decide sobre si la integración es aceptada condicionalmente, como fue el resultado, o no aceptada. Entonces tenemos que el estudio que hace cada una de las entidades respecto a la resolución es diferente, por lo tanto los alcances que tienen es diferente. La SIC en su investigación podrá sancionar en relación al momento previo a la integración empresarial por haberse integrado de manera anterior a haber hecho la solicitud, y la Aeronáutica Civil hace un estudio en relación a que si es correcto o no, si la integración es anticompetitiva o no, y sobre ellos qué decide. Ahora, respecto a la resolución proferida por la Aeronáutica Civil, en la cual acepta la integración empresarial entre Avianca y Vivair de forma condicionada, el recurso a interponer, según indica propiamente la resolución de la Aeronáutica Civil, son la reposición y el subsidio de la apelación. Aquí hay que hacer un paréntesis importante, y es que procesalmente en este momento dichos recursos serían rechazados. Esto se haría de tal manera debido a que los recursos serían presentados en fuera de término. Para esta resolución y teniendo en cuenta cómo fueron notificadas las partes, los términos corresponderían a 10 días hábiles para presentar recursos. Lógicamente, pasado ese tiempo, sería un recurso extemporáneo y probablemente sería rechazado por no haber sido presentado dentro del término. Cerrando el paréntesis y teniendo en cuenta que los recursos que se van a presentar son la reposición y el subsidio de la apelación, encuentran su base argumentativa en una mala valoración probatoria por parte de la Aeronáutica Civil. Dicha mala valoración probatoria se relaciona en cuanto a los estudios que se le entregan a la Aeronáutica Civil, mediante los cuales se comprueba efectivamente que existe una posición de dominio en el mercado. Se dice que esto es una mala valoración probatoria y que la aceptación condicionada de la integración empresarial de Avianca Vivair no es suficiente, no es oportuna y genera una conducta anticompetitiva por la posición de dominio que tienen ambos. En primer lugar, se está hablando de la primera aerolínea en el país en cuanto a tamaño e importancia, tal y como lo es Avianca, y de la tercera aerolínea que actúa en Colombia, tanto en tamaño e importancia como lo es Vivair. Hay otro factor a destacar, y es que Vivair es la compañía número 1 low cost, que si bien es un nicho de mercado, un modelo de mercado que ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años, y muchas de las empresas han virado su modelo económico hacia este tipo de negocio, se tiene que la aerolínea más grande respecto a esto se estaría viendo involucrada en esta posición, en esta integración. Entonces se tiene que la posición de dominio de la empresa número 1 en el tema de aviación y en la tercera empresa en el tema de aviación se estaría incrementando, en el entendido que dichas dos empresas estarían actuando de la misma manera. Ahora, si bien la Aeronáutica Civil, intentando bajar de algún modo dicha posición de dominio, obliga una entrega de slots, esto no se vería de manera suficiente. ¿Por qué? La
posición de dominio que van a encontrarse ahora las dos empresas que se integradas va a generar un aumento de precios seguramente en el mercado, afectando hacia el consumidor. Si bien para el derecho de la competencia la afectación al consumidor de cierto modo no es su eje central y no es su enfoque central, sino la competitividad del mercado, esta se vería afectada porque dicho aumento de precios sería resultado de un abuso de la posición dominante, que esto sí le interesa al derecho de la competencia, teniendo así que al actuar de manera mancomunada o de una manera uniforme dichas dos empresas, la posición de dominio aumentaría y se generarían abusos de la misma. Esto se puede ver reflejado y en especiales donde comete el error de la valoración probatoria de la aeronáutica civil en las rutas que se van a manejar. La entrega de slots no es suficiente debido a que no se están mirando las rutas. Al entregar los slots y no analizar o no solicitar que se entreguen rutas, no se está haciendo ninguna disminución en la posición dominante y por todo lo contrario, con la simple integración y si se analiza realmente los porcentajes de influencia que se van a tener en esas rutas, estaría aumentando en gran medida la posición dominante. Si bien existen rutas en las cuales operan de manera coincidente Avianca y Viva Air y Viva Perú, esas rutas, al sumar los porcentajes de influencia de las empresas, algunas de ellas estarían superando el 50%, otras el 70% y algunas de ellas llegarían al 100%, tal y como lo son las rutas Cali-Riohacha, Riohacha-Cali o Medellín-Riohacha, Riohacha-Medellín, estarán llegando al 100% de participación por no regular dichas rutas. Ahora bien, hay otro punto y otro factor que se tiene que tener en cuenta y son las rutas no coincidentes. Dichas rutas no coincidentes también se les da un aumento a la posición de dominio y dicha posición de dominio genera abusos porque no hay competencia en dichas rutas, tal y como lo es Medellín Ezeiza a Buenos Aires y Ezeiza a Medellín. Al no haber una competitividad porque las dos empresas al integrarse adquieren un 100% de participación en dichas rutas, generaría que se esté ocasionando un monopolio respecto a dichas rutas, las cuales son muchísimas de ellas, y así infringiendo la competencia. Entonces, tenemos que el recurso de reposición y el subsidio de apelación se interpone debido a la mala valoración probatoria de los estudios, porque las medidas que se toman no influyen en nada al aumento de la posición de dominio, que a la larga, además de que muchas rutas generan un monopolio, generarán abusos de la posición dominante, siendo estos temas de intereses para la competencia. Teniendo en cuenta que en muchas de las rutas se genera un monopolio y en otras se va a generar un abuso de la posición dominante debido a los altos porcentajes que van a tener de influencia sobre estas rutas, la integración empresarial de las empresas debe haber sido rechazada y no aceptada condicionalmente, y mucho menos aceptada condicionalmente, con condiciones tan bajas que no afectan en nada la posición de dominio que se aumenta debido a la integración de la primera y de la tercera empresa aeronáutica del país. Realmente la única forma de proteger la competencia en el mercado es rechazando la integración empresarial de Avianca y Viva Air o poniendo condiciones que sean realmente efectivas y que generen la competencia, y esas condiciones se pueden ver relacionadas con la disminución y entrega de rutas en las cuales se va a tener un monopolio por tener el 100% de la participación, o simplemente disminuyendo esto y permitiendo a actores diferentes, Avianca y Viva Air, entrar al mercado para que la competencia sea efectiva.